Muy bien, vamos a retomar lo que manejábamos la clase anterior, pero vamos a partir ahorita en función del tema que estaba arriba en la plataforma, que eran propiedades físicas y químicas. Y de ahí vamos a avanzar hacia los otros conceptos y vamos a caer a lo que platicábamos la clase anterior. Esa partecita ya la vamos a dar por vista y vamos a seguir avanzando, ¿ok? Para llevar el orden que viene en su plataforma, ¿no? Y a partir del cual vamos a estar trabajando. Entonces, esta es su primera unidad de competencia, de acuerdo a su programa analítico. La clase anterior hablábamos de que estudiaba la química y hicimos algunas reflexiones sobre la química. Entonces, ahorita vamos a platicar sobre el estudio de la materia, las sustancias puras y las mezclas, las propiedades físicas y químicas de la materia, que por ahí está en su plataforma como una de sus actividades, y estados de agregación de la materia, ¿no? La división de la química y estados de agregación de la materia. La materia, dice, se clasifica de esta forma, ¿no? Ya comentábamos la clase anterior que la química es la ciencia más antigua, la primera que surgió, junto con el desarrollo del hombre, ¿no? Los famosos alquimistas. Desde el tiempo antiguo, pues ya el hombre siempre se ha preguntado qué es lo que lo rodea, eso es lo que nos separa a los seres humanos de los otros seres vivos del planeta, ¿no? El ser humano se cuestiona a sí mismo y se cuestiona sobre lo que lo rodea. Esa es la diferencia, ¿no? Eso se llama conciencia y razonamiento. Entonces, el hombre siempre ha buscado saber qué es la materia. Y comentábamos la clase anterior que esa pregunta nos la seguimos haciendo como seres humanos hasta nuestros días. Todos los adelantos de la ciencia en busca de lo que es la materia. Todavía hasta ahorita estamos con el avance hacia el famoso bosón de Gibbs, o Higgs que le llaman, que es la partícula que le da, que crea la materia, ¿no? Es una partícula que está unida a los elementos químicos y hace que los elementos químicos se manifiesten como materia. Pero hasta ahí vamos. Realmente vamos a estudiar la materia como un sistema macroscópico. Comentábamos la clase anterior que un sistema macroscópico es aquel que está a nuestro alrededor, grandes cantidades de materia, cantidades importantes de sustancias, y no en sistema ahorita microscópico, ¿no? Macroscópicamente, la materia, dice, se clasifica en mezclas y sustancias, ¿sí? Vamos a hablar lo que es una sustancia, lo que es una mezcla, que de alguna u otra manera ya, ustedes ya lo conocen porque son conceptos muy manejables, ¿no? Incluso en nuestra vida cotidiana. Entonces, la materia se clasifica en mezclas, sustancias. Las mezclas se pueden separar en sus sustancias por métodos físicos, ¿sí? Una mezcla, hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y las sustancias se pueden, no sé, se separan en compuestos y elementos, las sustancias. Una sustancia puede ser un compuesto y una sustancia también puede ser un elemento. Y los compuestos también se separan, pero se separan por compuestos químicos, ¿sí? Podemos entonces concluir que una mezcla, siendo homogéneas o heterogéneas, se separan por métodos físicos, ¿sí? Y las sustancias forman compuestos y un compuesto ya no se puede separar por métodos físicos, se separa únicamente por métodos químicos. Ahorita vamos a ver en forma particular eso, ¿no? Entonces, comentábamos la clase anterior que la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Dice, pues, también platicamos la clase anterior que la química es la ciencia central, ¿sí? Ya que los conocimientos básicos de química son indispensables para los estudiantes de cualquier área del saber, ¿no? De cualquier área del conocimiento. Dice, de hecho, la química forma parte de nuestro estilo de vida, ¿sí? Ya que a falta de ella, nuestra vida sería más breve en lo que llamaremos condiciones primitivas. Comentábamos, sí, que sin la química, pues no tendríamos nada de lo que nos rodea, ¿no? La clase anterior, ¿sí? ¿Recuerdan? Todo lo que está, todo lo que tenemos ahorita a nuestro alrededor, comentábamos, no lo cortamos de un árbol, ¿no? No cortamos una silla de un árbol, no cortamos un pedazo de tela de un árbol, no cortamos una pluma de un árbol, un cuaderno de un árbol, ¿no? No se da en los árboles, no se da en la naturaleza. Lo que se da en la naturaleza son las diferentes sustancias
los compuestos que forman a todo lo que nos rodea y que el hombre, con su inteligencia, su razonamiento y su estudio, el estudio de la química, ha logrado modificar, transformar y producir todo lo que nos rodea. Pero si no existiera la química, imagínense que ustedes estuvieran parados en el desierto, observando la naturaleza nada más, desnudos, sin nada, que ni siquiera nada que nos cubrieran. Entonces, por eso la química es la piedra angular del desarrollo de las demás ciencias, ¿no? Esto es como recordando lo que platicamos en la clase anterior sobre la química. Entonces, entremos en materia, entonces, sustancias y mezclas. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Qué es una sustancia y una mezcla? Dice una sustancia, recuerden que está acá en el cuadrito este, aquí está la sustancia y aquí está la mezcla, ¿no? Estamos en esta parte de este cuadro en el cual vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra, ¿no? Dice que una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida y constante y tiene propiedades muy distintivas. Recuerden que una sustancia es una forma de materia que tiene sus propias propiedades, se identifica por sus propiedades, ¿no? Son ejemplos de ello, dice, el agua, ¿sí? El amoníaco, el azúcar, elementos también como el oro, el oxígeno. Las sustancias difieren entre ellas por su composición y se pueden identificar según su aspecto, color, sabor y otras propiedades. Entonces, una sustancia química es todo aquello que está, pueden ser sustancias como los elementos químicos, que son la parte más o mínima de la naturaleza, ¿no? No puede haber nada más simple que un elemento químico, ¿no? O pueden también ser compuestos, ¿sí? O sustancias formadas, para no mencionar la palabra compuesto ahorita, ¿no? Se llama sustancias formadas por dos o más átomos, ¿no? Como el agua es una sustancia, ¿sí? El amoníaco, que también está formado por hidrógeno y nitrógeno, es otra sustancia. Las sustancias se identifican porque tienen sus propias propiedades que las identifican de las demás sustancias, ¿sí? Por su sabor, por su color, por su aspecto. Aquí tenemos, por ejemplo, el azúcar, es una sustancia, ¿sí? Es una sustancia orgánica, es una molécula grande, C12H6O12. Y el oro también es una sustancia. Estas son las sustancias. Una mezcla, dice, es una combinación de dos o más sustancias en la que éstas conservan sus propiedades distintivas. Algunos ejemplos familiares son el aire. El aire es una mezcla de varias sustancias, ¿sí? Si dijimos que el oxígeno era una sustancia, por lo tanto el hidrógeno también es una sustancia, el nitrógeno también es una sustancia. La combinación, el aire es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno el 79% y oxígeno un 21%. Es una mezcla, es una combinación de aire y de oxígeno y nitrógeno. Algunos ejemplos familiares son el aire, las bebidas gaseosas, la leche, el cemento. Todas estas son mezclas, ¿sí? Recuerden, una mezcla se puede separar por métodos físicos. Un método físico es aquel en el cual no interviene una reacción química, ¿sí? O sea, un método físico es un proceso en el cual es un proceso mecánico, es un proceso mediante el cual no alteramos la composición química de la sustancia, ¿sí? Es un método físico. Por ejemplo, si ustedes mezclan arena con cemento y hacen una mezcla, pero después ciernen esa mezcla a través de una malla para que se separen las partículas más finas del cemento, volvemos a separar el cemento de la arena. Por lo tanto, es una mezcla y se separa por ese método físico, ¿no? En las sustancias que lo componen, ¿sí? Entonces dice, las mezclas no poseen composición constante, ¿sí? Porque puede cambiar, ¿no? Dependiendo de qué mecanismo le apliquemos. Así las muestras de aire obtenidas en distintas ciudades diferirán en su composición a causa de diferencias de altitud, contaminación atmosférica, etc. ¿Sí? El aire aquí en Ciudad Obregón, que es una mezcla de dos sustancias,
es aire, pero ese aire también en la Ciudad de México es una mezcla también de esas dos sustancias, pero puede tener aparte otros gases como que los dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno, que son la contaminación atmosférica. El aire en la Ciudad de México es contaminado enormemente comparado con el aire que respiramos aquí. Y sin embargo sigue siendo aire, ¿no? Pero no tiene una composición constante. El aire de Ciudad Obregón es diferente al aire de la Ciudad de México. Y es una mezcla, ¿sí?, de varios gases o de varias sustancias diferentes. ¿Ok? Dicen, por lo tanto, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando se disuelve una cucharada de azúcar en agua, se obtiene una mezcla homogénea. Es decir, la composición de la mezcla es uniforme. ¿Qué significa esto? De que agregamos este azúcar a agua y al agitarlo, toda el agua, si está bien agitada y está bien disuelta el azúcar, toda el agua tiene el mismo sabor. Sí, es una mezcla homogénea. La composición de todo el agua es la misma, por eso tiene el mismo sabor en cualquier parte de esa agua, ¿no? Por eso se llama una composición homogénea. Y también están las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, dice al mezclar virutas de hierro con arena, tanto una como la otra se mantienen separadas, formando una mezcla heterogénea. Sí, aquí tenemos arena con virutas de hierro, bien mezcladitas, podemos decir. Sin embargo, se observan las partículas heterogéneas de cada una de ellas, ¿no? Cuando aplicamos un imán, separamos las virutas de hierro fácilmente. Este es un proceso físico que comentábamos ahorita, ¿no? Las mezclas se pueden separar por métodos físicos en las sustancias que lo componen. Esta mezcla heterogénea de arena y virutas de hierro se separa fácilmente en sus componentes, ¿ok? Entonces, esa es la definición o el concepto de sustancia y mezcla, ¿sí? Las sustancias, todo aquello que existe en la naturaleza, que tiene sus propias propiedades físico-químicas como aspecto, sabor, color y otras propiedades. Y también los elementos químicos son sustancias. Las sustancias pueden ser moléculas como el agua, como el azúcar, como el amoníaco, pero también el oxígeno y los demás elementos químicos de la tabla periódica también son sustancias. Son elementos químicos, pero son sustancias. Las sustancias se unen entre sí para formar mezclas homogéneas o heterogéneas, ¿sí? En una mezcla, las componentes de esa mezcla conservan sus propiedades distintivas, ¿no? Es decir, como no hay una reacción química en esta mezcla de virutas de hierro y arena, la arena siempre está ahí como arena, está mezclada, pero no deja de ser arena, ¿ok? Las virutas de hierro están mezcladas, pero no dejan de ser virutas de hierro. Y se pueden separar, por lo tanto, con un método físico. Igual aquí en el azúcar, no en una mezcla homogénea. El azúcar que está en el agua, aunque esté disuelta y esté homogenizada perfectamente en el agua, toda el agua tiene el mismo sabor porque es una mezcla uniforme, homogénea. Si ustedes calientan esa agua hasta que se evapore toda el agua, nos vuelve a quedar el azúcar. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente eso, sabemos que eso sucede, ¿no? Evapora el agua y nos va a quedar en el fondo del vaso, nos va a quedar el azúcar. Por un proceso físico de evaporación, el agua se va y el azúcar nos queda. Volvemos a separar los componentes de la mezcla. Sí, esa es la condición que hay aquí, ¿verdad? De acuerdo a esta tablita, ¿no? Las mezclas se separan por métodos físicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita sobre el concepto de mezcla y sustancia? ¿No? No, ninguno. Muy bien, perfecto. Entonces, continuando con la situación de la materia, ya vimos mezclas, hay homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a hablar sobre los compuestos, acá con las sustancias, ¿no? Las sustancias podemos ver que aparte de que forman las mezclas, ¿sí? Que porque las mezclas están formadas por sustancias, las sustancias también pueden formar compuestos. Una sustancia forma una mezcla, la cual puedo separar muy fácilmente. Recuerden, cuando una sustancia forma una mezcla, no existe una reacción química de por medio, es un proceso físico solamente, ¿ok? El cual nos permite volver a obtener las sustancias mediante algún proceso, ¿sí? No pasa nada, vuelve a quedar exactamente lo mismo, ¿no?
Sin embargo, cuando las sustancias forman compuestos, vamos a ver que los compuestos químicos, esos no los puedo separar por métodos físicos. Eso los tengo que separar por un método químico. Y lo voy a separar en los elementos químicos que forman los compuestos, ¿ok? Vamos a definir eso aquí. Dice elementos y compuestos, ¿sí? Los elementos químicos, pues ya sabemos, ¿no? Los elementos, de hecho hablamos de la tabla de los elementos químicos. Elemento es la partícula o es la parte de materia más pequeña con la que vamos a trabajar en química, ¿sí? Y esos elementos no se pueden convertir en algo más pequeño utilizando la química común, ¿no? La química de reacción. Lo hacemos, pero en procesos de reacciones nucleares, en los reactores, en los aceleradores de partículas, donde se estudia la materia, a nivel, la composición de los átomos, ¿no? Los quarks y toda esa parte de la mecánica cuántica. Aquí no, nosotros como químicos, vamos a estudiar mínimamente los elementos químicos que están en la tabla periódica. Aquellos que en la naturaleza se comportan como lo que son, ¿verdad? El hierro, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el fierro, el cobre, la plata, todo lo que son los elementos químicos. Dice, es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. Hasta la fecha se han identificado 118 elementos. La mayoría de estos se encuentran de manera natural en la Tierra. Los otros se han obtenido por medios científicos mediante procesos nucleares. ¿Sí? Recuerden que hasta el uranio, en la tabla periódica, que es el elemento químico 92, del 1, el hidrógeno, hasta el uranio, 92, son los elementos químicos que podemos encontrar en la naturaleza en forma estable. ¿Sí? Agarras y puedes ir a una mina. Recuerden, el uranio es un elemento químico muy escaso en la Tierra. Hay pocas minas en el planeta, unas de ellas están allá en África. En, puedes ir a una mina y sacar un pedazo de piedra que tiene unas incrustaciones brillosas y ese elemento químico es el uranio. Es el último elemento químico que se encuentra en forma física estable. De ahí en adelante, a partir del 93, son elementos químicos que no se encuentran en forma estable en la naturaleza, ¿sí? Se, se transforman por radiación o por desintegración radiactiva, se desintegran formando otros compuestos más simples en forma natural. Sí, no los podemos encontrar como encontrar la plata, encontrar el uranio, encontrar el oro. Sí, por eso están 92. Todos los demás, incluso los últimos, los más, número atómico más grande, se producen en los aceleradores nucleares, ¿sí? Porque están en Estados Unidos, en Europa, allá en Bélgica, ¿no? Los átomos de una gran cantidad de elementos pueden interactuar entre sí para formar compuestos. ¿Ok? Entonces, los átomos forman compuestos. Por ejemplo, la combustión del hidrógeno gaseoso con el oxígeno forma agua. ¿Eh? Recuerden, lo platicamos en la clase anterior, el agua, que es un compuesto que se forma por dos combustibles, el hidrógeno y el oxígeno, altamente combustibles, ¿no? Una persona, podemos hacer un experimento y quemar oxígeno. El oxígeno se utiliza en la industria para cortar acero, ¿no? Y otros, genera una gran cantidad de calor, el hidrógeno y el oxígeno. Sin embargo, cambian completamente sus propiedades. Recuerden que en una mezcla, los componentes de la mezcla siguen manteniendo sus propiedades distintivas. En un compuesto ya no. ¿Sí? Mientras el oxígeno y el hidrógeno, que son altamente combustibles y son gaseosos, cuando reaccionan entre sí para formar agua, y chequen qué diferente es el compuesto que se formó a partir de estos dos elementos químicos. Se forma el agua, ¿sí? Una sustancia completamente diferente a un gas, es un líquido, indispensable para la vida. La vida, se forma en donde hay agua. Nosotros estamos formados por agua, no podemos vivir sin agua, ¿sí? Entonces, este compuesto tan diferente en el cual ya cambiaron completamente sus propiedades, se forma a partir de los elementos químicos. Por eso la diferencia aquí, ¿verdad? La mezcla
simplemente la combinación de estas sustancias que pueden ser elementos, pueden ser la sal, y siempre se pueden separar en sus elementos o en la sustancia que los conforman. Y una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea sigue siendo lo que es los componentes que la forman, sí, únicamente que están mezclados. Mientras que los compuestos, pues aquí ya cambia completamente sus propiedades físico-químicas. A diferencia de las mezclas, dice, los compuestos solo se pueden separar en sus componentes puros por medios químicos, ¿sí? Por ejemplo, el agua que ya se formó por la combustión del hidrógeno gaseoso con el oxígeno. El agua se forma a través de una combustión. Fíjense, si ustedes queman oxígeno o queman hidrógeno en presencia de oxígeno, esa reacción química de combustión nos da agua. Y luego, ¿cómo separo el agua para que se vuelva a formar en sus compuestos, en sus componentes o elementos que lo formaban? Muy fácil, ¿verdad? El agua, si le hago pasar una corriente eléctrica a través de ella, es decir, meto un cable eléctrico en el agua, ¿no? Si meto un cable eléctrico para que se genere una corriente eléctrica a través de las moléculas de agua, esto hace que el agua rompa sus enlaces y se vuelva a separar en hidrógeno y en oxígeno gaseoso, ¿sí? Pero fíjense, es mediante un proceso, ¿no? Se llama electroquímica, ¿no? Mediante procesos de electroquímica. Entonces, hasta ahorita pues ya platicamos ampliamente sobre la clasificación de la materia, ¿no? ¿No tienen alguna pregunta sobre lo que son los compuestos y, y los elementos y los compuestos químicos? No, profe. Hacia lo general, desde los compuestos y mezclas provienen todo de los elementos. Sí, correcto. De ahí parten lo que son mezclas y de ahí parten lo que son compuestos. Sí, correcto. Pero al final de cuentas, sí, fíjate, todo proviene de lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, si se va a formar un compuesto, se forma a partir de los mismos elementos químicos o de las mismas sustancias, ¿no? Las sustancias, los elementos químicos se pueden ir por dos caminos, o forma una mezcla en la cual no cambian las propiedades de las sustancias que lo componen, o forma un compuesto en donde sí cambian las propiedades de las sustancias, se forma una sustancia diferente. Pero todos parten, como dices tú, exactamente de lo mismo, ¿no? De las sustancias o los elementos químicos. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les comentaba, en su plataforma ya, una vez que revisamos esta parte, ya podemos entonces entrar en su plataforma. Esta actividad corresponde a la semana pasada, pero la dejé abierta para que puedan entrar. Y ya quité esa tablita que estaba ahí medio extraña y eso cosas. Entonces, ya podemos contestar esta actividad. Es una pequeña investigación. Recuerden, incluso en la plataforma está el material donde viene esto que van ustedes a investigar, ¿no? Lo da como unas lecturas, ¿no? Entonces, no creo que haya mucho problema. Van a investigar cómo se divide la química, la división de la química en función de las diferentes áreas en donde se aplica la química, ¿no? Y los estados de agregación de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, lo que son plasma, como otros estados de agregación de la materia, los, ¿cómo se llama? Mm, y nada más. Bueno, sí, está bien, está bien. Entonces, de acuerdo a su programa analítico, la siguiente parte de la primera unidad de competencia es donde entraríamos a lo que platicábamos la clase anterior, que dimos una entradita ahí a lo que era la mecánica cuántica. Entonces, cuando lleguemos ahí, pues ya eso ya lo platicamos y ya quedará. Aquí está en su presentación. Recuerden que esta presentación, ya que terminemos la unidad de competencia, se las voy a poner en la plataforma para que la descarguen, ¿no? Y la tengan también a la mano para la cuestión de estudiar para su examen. Entonces, vamos a ver la segunda parte de la unidad de competencia 1, donde vamos a estudiar la tabla de periódica de los elementos en función de todos estos elementos de competencia, ¿no? Al final de cuentas vamos a trabajar con la tabla periódica. Hay que tener a la mano su tabla periódica para que
empecemos a trabajar con ella, la vamos a estudiar, la vamos a describir, vamos a ver sus propiedades. Entonces, el primero vamos a hablar sobre los modelos atómicos. Y de ahí un poquito para cerrar recordar lo que platicamos la clase del miércoles. Ya nomás lo traemos a esta clase, lo que es la mecánica cuántica. Entonces, también hablamos un poquito de esto el miércoles, estuvimos platicando. Aquí no, lo que pasa es que ya está en una imagen para que la puedan estudiar, no se les olvide, ¿no? Dice modelos atómicos, existen dos modelos atómicos, que son el modelo de Thomson. Recuerden que vamos a caer a que vamos a estudiar los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces necesitamos darnos una idea de qué son los átomos, porque recuerden que al final de cuentas son átomos, ¿sí? Y una breve historia de cómo empezó su estudio, como referencias históricas, ¿no? Dice el modelo de Thomson, desde principios de 1900, les comentaba la clase anterior que a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, perdón, ya se conocían dos características de los átomos, que contienen electrones, que fue la primera partícula que se descubrió, ¿no? Porque recuerden que el ser humano siempre ha estudiado esos fenómenos eléctricos que están presentes en la naturaleza. Si ustedes frotan un objeto no conductor, como puede ser un pedazo de vidrio o un peine, ¿no? Que está hecho de un material sólido no conductor, y lo frotan con su cabello, o lo frotan con un pedazo de seda o fieltro, se manifiesta como una carga eléctrica que atrae pequeñas partículas, ¿no? Hacemos como un pequeño imancito, ¿no? Ese tipo de fenómenos el hombre los ha tenido a la vista durante mucho tiempo. Entonces, bajo esta observación, se dio cuenta de que existen partículas que son los electrones. Por eso los electrones, ya se sabía que existían esas partículas subatómicas. Entonces, y que los átomos son eléctricamente neutros. Un átomo no tiene carga, ¿no? Si ustedes toman unos átomos, no sé, de hidrógeno, por ser el gas más simple, el elemento más simple, y los átomos o ese gas lo acercan a un imán, el gas no es atraído por el imán, por la fuerza magnética del imán. Eso significa que el átomo es neutro, ¿sí? Si tuviera una carga, el imán lo atraería o lo repelería, ¿no? Dependiendo si tuviera una carga positiva o negativa. Recuerden que cargas iguales en la naturaleza, sea lo que sea, se repelen, y cargas diferentes, perdón, se atraen. Por eso es que el hombre desde muy tiempos antiguos, anteriores, sabía que los átomos son eléctricamente neutros, porque le acercaban imanes y no se desviaban, ¿no? No son atraídos. Dice, para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces, infería el ser humano, los científicos inferían que dentro del átomo debería de haber cargas positivas que neutralizaran los electrones que ya sabíamos que había en el átomo. O sea, las cargas positivas se deducían por observación, ¿verdad? Si fueran únicamente electrones, el imán lo atraería o lo repelería, dependiendo qué polo del imán le acerco. Entonces decían los científicos, debe de haber cargas positivas adentro para que neutralicen las cargas negativas, y de esta forma el átomo sea neutro. Eran simples observaciones. Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente. La carga positiva decía que era la esfera, ¿no? Y los electrones se encontraban incrustados en él, así como lo muestra la imagen, ¿no? Recuerden, es llamado el modelo de pudín de pasas, ¿no? Y se aceptó como una teoría válida durante algunos añitos. Sí, pues el hombre todavía no tenía la tecnología suficiente, ni los estudios suficientes para poder entender qué era un átomo, ¿no? Pero pues ya se hizo su primer modelo atómico, era algo similar a esto. Los electrones incrustados en una esfera positiva. Ese fue el modelo de Thomson. El siguiente modelo fue el modelo de Rutherford. Ya este es más
aceptable hacia lo que es un átomo. Todavía no se entendía cómo funcionaba un átomo, pero su estructura química ya empezaba a ser un poquito más clara, ¿no? Dice, de acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos debe ser un espacio vacío, ¿sí? Mientras que Thomson decía que era una esfera sólida, así prácticamente llena, ¿sí? En el cual la carga positiva era prácticamente la esfera. Rutherford comentó que no, ¿verdad? Que un átomo debe de ser un espacio vacío, ¿sí? Rutherford propuso que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un denso conglomerado central, dentro del átomo que llamó núcleo, ¿sí? Fíjense que agarró y situó el núcleo que se observa aquí en este puntito, situó el núcleo del átomo en el centro, una parte muy pequeña comparada con el tamaño del átomo, ¿no? ¿Por qué dice que es muy pequeña? Porque decía que el átomo era prácticamente vacío. Entre el núcleo y el electrón que gira acá alrededor hay una distancia enorme, ¿no? Se estima, por ejemplo, que si nosotros pudiéramos estar parados aquí en el núcleo de un átomo, del átomo de hidrógeno, por ejemplo, nunca veríamos pasar el electrón. Es más, no sabríamos ni siquiera que hay un electrón girando alrededor de ese núcleo, porque está tan alejado y es tan pequeño que no lo miraríamos nunca. Entonces quiere decir que el átomo de hidrógeno realmente es vacío, es un vacío enorme. De ahí viene el famoso concepto ese de que la materia realmente la percibimos como materia, pero realmente es vacío, ¿no? Es algo muy extraño de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, cuando una partícula, ¿y por qué se dio cuenta él de que era así vacío y que el núcleo estaba aquí? Porque hizo este experimento que está aquí, el famoso experimento de la lámina de oro, ¿no? Puse una laminita de oro muy delgada, donde sabemos que los átomos de oro están ordenados de esta forma, como en cualquier metal. Recuerden que en un metal los átomos se encuentran ordenados geométricamente, ¿no? Así, son sólidos. Es sólida la materia, ¿no? El átomo no es sólido, pero da una sensación de un sólido. Entonces, agarró partículas alfa, que sabemos que tienen carga positiva, son partículas subatómicas alfa, y borbandeó la lámina de oro, y se dio cuenta de que algunas de las partículas, la mayoría pasaban a través de la lámina, porque acá atrás puso un detector, y observaba ahí en la pantalla cómo las chocaban las partículas alfa. Pero se dio cuenta de que algunas de ellas eran repelidas, ¿sí? No pasaban a través de la lámina. Entonces, de esta forma, él dedujo lo que está aquí a un ladito, ¿verdad? Como los átomos son prácticamente vacíos, la mayoría de las partículas pueden pasar a través de ellos, pero algunas de ellas chocan con los pequeños núcleos, y el núcleo que tiene carga positiva, ahí tenemos a los protones, con la misma tipo de carga que la partícula alfa, y eso hace que sean repelidos, ¿verdad? Recuerden que cargas iguales se repelen. Cuando chocaban con el núcleo, las partículas alfa eran repelidas o proyectadas en un ángulo diferente. De esta forma, con este experimento de la lámina de oro, le dio una estructura ya más conocida al átomo, situando el núcleo positivo en el centro y los electrones girando alrededor a distancias muy grandes, ¿no? El núcleo es infinitamente pequeño, a ver si dice aquí. Dice. En otros experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones y que su masa, chequen la masa tan pequeñita de los protones, ¿sí? Y sin embargo, esta masa dice aproximadamente 1840 veces la masa del electrón con carga opuesta. Esta masa que aunque nos parezca tan pequeñita, porque es a la menos 24, recuerden que este exponente me dice que hay 23 ceros a partir de aquí, a partir de este punto, hay 21, 0, 0, 0, 0, sí. Entonces, sin embargo, a pesar de que es tan pequeña, es 1840 veces más grande que la masa del electrón, ¿sí? Quiere decir que el electrón es infinito, es 1840 veces más pequeño que el protón. Por eso se dice que la masa de un átomo se encuentra situada en su núcleo. Si un átomo de hidrógeno, por ejemplo, pierde su electrón y se vuelve un ion, sigue siendo el átomo de hidrógeno,
pero perdió su electrón, lo cedió. Y sin embargo, consideramos que la masa de ese átomo de hidrógeno sigue siendo la misma, como si no hubiera perdido el electrón, porque la masa del electrón es tan pequeñita que es despreciable. Realmente la masa de un átomo se encuentra en su núcleo, ¿ok? Ok, muy bien, jóvenes, hasta ahí quedaríamos. Mañana, esta parte ya la platicamos el miércoles. Aquí simplemente la vamos a ver muy rápido para recordar lo que vimos el miércoles y avanzar de acuerdo al programa que tienen ustedes de estudio de su química básica. No sé si tengan alguna duda sobre los conceptos que platicamos el día de hoy. Pues, ¿no? Muy bien. Chequen su plataforma, por favor. Chequen la semana, la primera semana, que es la semana pasada. Y ahora sí, bajen su actividad, por favor, de lo que platicamos hoy. Lo pueden resolver eso. Y ya de lo que nuevo que vamos a ver esta semana, que estamos viendo esta semana, pues ya tendrían su actividad, la cual le entregarían la próxima semana. Recuerden, la actividad que yo les ponga esta semana, me la entregan la otra, ¿no? Para que tengan suficiente tiempo y podamos vernos en clase, y si tienen dudas, pues aquí mismo me pregunten, ¿ok? Ok. Ok, maestro. Muy bien, pues gracias, los dejo porque ya me uno, yo creo que ustedes también tienen su próxima clase. Nos vemos el miércoles a la misma hora. Dale, profe. Dale, muy bien. Está bien, profe, muchas gracias. Yo. Igual, hasta luego. Bye. Adiós. Gracias, profe. Gracias, adiós. De nada, hasta luego, bye.